It's wonderful to see you all. I'm excited that you're here this afternoon and investing your time in the conference and in this session. Es maravilloso conocerlos a todos ustedes y que estén usando su tiempo para aprender más en esta conferencia. My name is Charles Albrecht. Su nombre es Charles Albrecht. I work at the Grace Communion International office in Glendora, California. Trabajo en las oficinas de la Comunión de Gracia Internacional en Glendora, California. And in my ministry experience, I've been very blessed to work with small group ministries. Y en su jornada ha tenido la increíble experiencia de trabajar con grupos pequeños. I've worked with in our small group ministry in our church in Pasadena. He trabajado con los grupos pequeños en nuestra congregación en Pasadena. And at that time, we had as many as 30 small groups and 400 people meeting in those groups. Teníamos aproximadamente 30 grupos pequeños que en un total hacían como 400 personas. I've also been a member of a small group which has multiplied into other groups more than twice. Y muchos de estos grupos se han multiplicado más de 2 veces. And I say that because the multiplication process was extremely painful for me the first time. Y menciono eso porque la primera vez que se multiplicaron fue un proceso doloroso para mí. When I led the small group ministry, I preached multiplication for everybody else but me and my group. En ese tiempo yo predicaba mucho sobre la multiplicación para todos excepto mi grupo. Because I was very comfortable in my loving group. Porque estaba muy cómodo en mi propio grupo, que era un grupo muy amoroso. So today as I talk, I want you to think multiplication from the beginning. So quiero que consideren y piensen en multiplicación desde el inicio. Okay. How many of you have been involved in a small group ministry? ¿Cuántos de ustedes han estado envueltos en un Raise your ministerio de hands grupo high. pequeño? Que levanten su mano. Okay. How many of you have been a member of a small group that has multiplied at least once? ¿Cuántos de ustedes han sido miembros de un grupo que se ha multiplicado al menos una vez? Good. I just want to know my audience. Now, I have a list of notes that I can work through with Felix. So, tengo unas notas acá que vamos a trabajar aquí conmigo, But my experiences aren't important, yours are. pero mi experiencia es distinta de la que ustedes pueden reportar. Is there something in your heart about small group ministry right now that is burning and you would like to talk about before we leave today? ¿Hay algo importante que ustedes les gustaría compartir de sus grupos pequeños antes de que continuemos? ¿Algo que quisieran comentar o compartir? I'll give you a moment to think about that, and if so, raise your hand and tell Felix. Les vamos a dar un momento para que lo consideren y si quieren compartir, por favor, me dejan saber. How can she make them grow? ¿Cómo los podemos hacer crecer? ¿Cómo podemos hacer los grupos pequeños crecer? So we'll talk about that. Vamos a hablar de eso. Any other questions ¿Alguna otra that pregunta? are burning you? ¿Duda? Something ¿Consideración? to take home with you that you can use right away. Algo que se puedan llevar con ustedes, que puedan usar inmediatamente. Okay, looking into the future, how to do small groups with young people. Okay, good. Can you tell them? Si no la escucharon, ella estaba preguntando de grupos con jóvenes, cómo trabajar con ellos. Because of time, I won't read to you as my foundation from Acts 2. When the churches in Jerusalem met together on a daily basis, they broke bread together, they fellowshiped together, and those groups multiplied on a weekly basis. Vamos a dirigirnos al libro de los Hechos, donde vemos esos pequeños grupos que comían del pan de la comunión, que se reunían continuamente y que se multiplicaban semanalmente. What I'm going to do, I think this is important, I'm going to read to you some quotes from a person who didn't do a small group study in the United States. They did it in Europe. Voy a compartir ciertos mensajes de esta persona que hacía grupos pequeños en Europa.
The church in Europe has progressed to the point almost where it is inconsequential to even have a church in many people's minds. The United States is not far behind that. I do not know where you are in Latin America from personal experience. De su experiencia personal, él ha notado que en Europa y que Estados Unidos se está dirigiendo en ese mismo camino. Las iglesias ya no están en ese growth process for Europe and US. In the Europe and the U.S., the church has almost become irrelevant. Okay. So, si él ha notado esa tendencia de que la iglesia en Europa y en Estados Unidos se está haciendo en cierta manera In irrelevante secular eyes. y secularizada. This study had 4.2 million survey answers. Este estudio tenía 4.2 millones de respuestas a una encuesta. They studied 170 different variables. Estudiaron 170 variables diferentes. From this study, they determined that it is probably no coincidence that our computer survey selected this variable in the area of holistic small groups. En este estudio tomaron grupos pequeños holísticos. So for churches were growing, this was the most common characteristic they had with each other. So, en estos grupos que estaban creciendo tenían un común denominador. Our church consciously promotes the multiplications of small groups through multiplication. Todos ellos promovían una cultura de multiplicación en estos grupos pequeños. For healthy growing churches, Para iglesias saludables que crecen and 4.2 million answers, y 4.2 millones de respuestas, that was the single most common response from growing churches. esa era la respuesta más común de iglesias que estaban creciendo. So how can small groups develop mature disciples? So, ¿cómo pueden grupos pequeños desarrollar discípulos maduros? This is a big question, but it begins simply through our relationships. Esta es una pregunta muy importante, pero comienza con nuestras relaciones. One of the main reasons Christians and even non-Christians find small groups to be inviting and safe Una de las razones por que cristianos y no cristianos encuentran los pequeños grupos como un ambiente seguro is because they are relational in a way that the larger group of the congregation cannot be. es porque estos grupos pequeños están más enfocados en relaciones de una manera que grupos grandes no pueden serlo. It has also been documented in studies Se ha documentado en muchos estudios that people who are actively involved in small groups que gente que está envuelta activamente en grupos pequeños display the signs of discipleship and spiritual growth. muestran las señales de discipulado y de crecimiento espiritual. So we'll talk about a couple of things that we can do in discipleship in small groups first. So, vamos a hablar de un par de cosas que se pueden utilizar en grupos pequeños en relación al discipulado. The first thing you could do is to be, as a group leader, is to be attentive to the group members. El líder del grupo tiene que estar atento a los miembros de su grupo. Actively work to identify the natural and spiritual gifts of other people in the group. Activamente tienen que buscar las dotes espirituales del grupo en el que están. We have an expression in English, maybe a person is a prayer warrior. Tenemos una expresión en inglés donde puede ser que tengamos un soldado de oración en el grupo, Or maybe someone has the gift of hospitality. o alguien tenga el don de la hospitalidad, Or maybe someone has the communication skills that show they might be a good leader or apprentice in the group. o puede ser que alguien tenga la habilidad de comunicación que puede ser el líder del grupo. Encourage these people to use those gifts. Y tienes que estimular a estas personas para que usen estos dones que ellos tienen. Too often we miss the chance Muy a menudo perdemos esa oportunidad to say to someone, hey, Joe, you have the gift of hospitality. I would love you to host the meeting. Muchas veces perdemos esa oportunidad de decirle a alguien, hey, José, tú tienes ese don de la hospitalidad, tenemos que ponerlo en uso. Or Felix, I notice you seem to have a gift for prayer. Would you please pray for the group today or begin to host a prayer session over the next week or two? O le puedes decir a Félix, tú tienes el don de la oración, ¿podrías empezar un grupo de oración en el que reunimos y oramos por las necesidades del grupo? So that first thing you can do is specifically encourage the people to use the gifts God has given them. So, es muy importante como el líder de ese grupo pequeño de estimular esos dones que encontramos en las personas del grupo.
We talked about the intimacy that's in a small group that you cannot have in a full congregation setting. Hablamos de esa intimidad que tienes, que puedes disfrutar en un grupo pequeño, que no lo vas a ver en un grupo grande. Another thing you can do is invite the group to meet separately, either by phone or over coffee, in smaller subgroups. Igual puedes hacer grupos más pequeños, reuniones tomando café, y esos serían como grupos más pequeños, subgrupos del original. That is not a negative thing for the group. Eso no es algo negativo para el grupo. It is fostering positive, genuine relationships between an even smaller group of people. Simplemente está estimulando y fortaleciendo las relaciones en las personas del grupo. And if you divide the group, let's say, by women and men, Por ejemplo, podrían dividir el grupo entre hombres y mujeres. there can even be a greater sense of accountability of how you're doing in your spiritual journey and how you're being as a parent or a father or a mother. Y ahí se da la oportunidad de estimular y reconocer lo que cada persona está haciendo y cómo reconocer esas actividades. A second thing we can do is when you're planning your time together for your small group study, Algo más que también pueden hacer en estos grupos pequeños de estudio is don't pick the curriculum or the study guide that looks good to you. que no vayas a tomar un currículo o un formato que te parece a ti, que te gusta a ti. Get to know the group and then use study guides or Bible studies that will help benefit the group where the group is. Estudia al grupo primero y de ahí toma la decisión de qué estudios podrían tomar que va a ayudar al grupo a crecer. We don't want the curriculum to drive the group, No queremos que el currículo sea lo que dirija al grupo. to have what we say in English is a holistic small group. Solo que no queremos, lo que queremos es un grupo holístico. No sé si entienden esa palabra. Holistic is an English word that means the value of the sum of all the parts is greater than the value of the individual parts. Como holístico podemos entender que el valor del grupo como entidad es mayor que el valor de ellos como individuos. So we don't want the curriculum to drive the group, but we want the group to move through study material because it will spawn new types of discovery and new types of learning. No queremos que el currículo es el que dirija al grupo, pero que el grupo ayude a reconocer sus dones y a crecer. Another thing we can do, a third thing for the group to be a discipleship type of group, is to encourage growth from the very beginning, as I mentioned before. Y otra cosa que podemos hacer es estimular el crecimiento desde el inicio del grupo. This helps the group members, as well as the group as a whole and the congregation as a whole, Esto ayuda al grupo por sí y a la congregación entera. it helps these individuals and groups become more missionally minded. Y así entran en esta mentalidad de ser misioneros. So just think of your congregation. Piensen en su congregación. If individual small group members are looking for ways to include more of their colleagues in the small group, Si estos grupos pequeños están considerando cómo incluir más personas en su grupo and they do this on an active, regular basis y lo hacen de una manera activa, regular, to encourage multiplication, que es lo que estimula el crecimiento, it is only natural that the fabric and the characteristic of the congregation will also begin to reflect that. entonces esto va a llevar al punto en el que la congregación también va a reflejar esa cultura de crecimiento y multiplicación. So you might ask, but does that missional, evangelistic minded experience take away from the nurturing and the discipling within the congregation? Can you say that again? Sorry. Does that missional mindedness, evangelistic approach of the members take away from the nurturing and caring of the group itself? La pregunta es, esta mentalidad misionera toma de la estimulación del grupo como congregación. The key here is balance. La clave aquí es balance. For spiritual growth and discipleship to take place,
Para crecimiento espiritual y discipulado, para que eso suceda, the group needs to respect the time and the authentic relationships built in the group. tienen que reconocer y apreciar el tiempo que pasan como comunidad, que estimula ese crecimiento. At the same time, every group is Christian because is missional minded because its members are Christians. Y de esa manera, todos tienen esta mentalidad misionera como cristianos. And as Christians, we're led to be on mission with Christ. Y como cristianos estamos siendo misioneros con Cristo. So I'm going to give a few ways the group can be missionally minded and still be disciple making, and then we're going to pause and do some questions. Okay. Vamos a comentar de cómo es que un grupo puede tener esa mentalidad misionera a la vez que están siendo discipulados, y después vamos a tomar un tiempo para preguntas. I tell you that in advance because I sincerely want your questions. Lo menciono por adelantado porque quiero escuchar sus preguntas. This is a workshop with exchange, Este es un taller donde vamos a intercambiar. and I want to learn from you. We want to learn from you and each other. Él quiere aprender de ustedes y ustedes pueden aprender de él. So be thinking of your questions. Por favor, consideren preguntas que pudieran tener. The first thing we can do is we can learn to engage new people. Algo que tenemos que aprender es cómo acercarnos a nuevas personas. Every person has a network of unchurched or people who used to be part of churches that are disconnected that they interact with on a weekly basis. Todos tenemos una red de personas que conocemos que no van a una iglesia o que iban a una iglesia y que nos encontramos con ellos continuamente. A small group is a great place to do that because it's less intimidating than inviting them into a church hall. Un grupo pequeño es mucho mejor para estas personas que invitarlos a una congregación grande. A second suggestion for the missional aspect of your group Otra sugerencia para el aspecto misionero de su grupo is to serve together. es servir juntos. Find a local school, a local community center, a local recreation center or shelter where your group can serve on a regular basis together. Encuentren algo en su localidad, una escuela, un hospital o algo en lo que puedan ir como grupo y colaborar y ayudar. You're now sharing experiences of church, Están compartiendo experiencias de la iglesia, of your group family, de su grupo como familia and your community. y con la comunidad en la que You viven. now have 3 shared group experiences, So- not just the congregation. Ahí están ya compartiendo 3 experiencias como comunidad, no solo la que tienen como iglesia. And a third thing your group can do to be more missionally minded, Y otra cosa que pueden hacer con esa mentalidad misionera, as I've said before and will say again, y como lo dijo anteriormente y lo vuelve a repetir, is to plan to multiply. es que planifiquen la multiplicación. Each leader of a small group should be training an apprentice, Cada líder de un grupo tendría que estar entrenando un aprendiz. and we should be thinking from the beginning that this is a journey we make together, but that the journey will grow into new chapters. Y que desde el inicio tenemos que tener en mente que entrenando a esa persona tenemos la idea de que eventualmente se va a multiplicar y que se va a separar. Just like people might be more receptive to visiting a small group than they are a church, La mayoría de gente está más receptiva de visitar un pequeño grupo que una iglesia grande. sometimes people are more receptive to joining a brand new group rather than a group that has been established for years and everybody knows each other and is always the same thing. Y la gente está más propensa a reunirse con un grupo nuevo que con un grupo que ya lleva muchos años reuniéndose. By choosing to hold loosely to your group and in turn, by choosing to hold loosely to your own group and in turn, Si tenemos esta intención de que no estamos completamente aferrados al grupo, plan to launch new groups. ten en mente y planifica que vas a lanzar nuevos grupos. This is the time I warned you about when I want your questions. Este es el momento en el que le estaba advirtiendo que quiere escuchar sus preguntas. Yes, Tim. Would you care to define what you mean by small group? Because, I mean, from what I hear, you're talking specifically about discipling groups. What about other kinds of
He wants me to define what I mean by Does it- small group. What I'm basically asking is, does a small group need to go through, the kind of group you're talking about, a biblical training sort of session? No. Okay, let me translate. So, la pregunta de él es, quiere saber si puede definir un poquito mejor qué es lo que es para él un grupo pequeño, si cuál es la intención. No, I'm talking when I talk about a holistic small group, I'm talking about a group that is coming together to share life issues first and foremost on a regular basis. Okay, so cuando yo estoy hablando de un grupo pequeño, estoy hablando de un grupo holístico que comparte experiencias de la vida continuamente. If you came to my holistic small group, Si tú vinieras a mi grupo after snacks and coffee and the getting acquainted time, después de bebidas y meriendas y hablar de cosas de la vida, the first question you might hear me say is, "Hey Tim, what's happened in your life this last week?" una de las preguntas más comunes es, hey José, ¿qué ha estado pasando en tu vida esta última semana? Let's talk about that. Let's see how that relates to our group experiences, and then let's see how Scripture might work as a guide there. So, hablamos de esa experiencia personal, de ese compañero, y después nos dirigimos a la palabra de Dios para ver cómo la palabra de Dios se aplica en estos eventos de su vida. Does that make sense to everyone? ¿Tiene eso sentido? Joe? Should you introduce the Bible straight away, or should you leave that for a second or a third? La pregunta de él es, ¿se introduce la Biblia desde la primera reunión o es una introducción gradual? I would say that it depends on the group. There are times when you may not introduce the Bible for 2, 3, 4, 5 meetings, but you're certainly referring to Scripture and using spiritual-based concepts to address life questions. So, depende del grupo y queda en manos del líder del grupo. Puede ser que en su grupo tengan 1, 2, 3, 4, 5 reuniones en la que la Biblia no se introduce directamente, pero sí se toman elementos de la Biblia para ayudar en la vida de las personas del grupo. Ahí va entonces mi pregunta. Si vamos a hacer grupos pequeños, grupos grandes, ¿cómo los vamos a unificar? Porque en el grupo puede llegar personas de edad, adolescentes, niños, entonces de varias edades, heterogéneo. Entonces, ¿cómo empezar el estudio bíblico para todos al tiempo? ¿O hay que hacer una metodología o se puede hacer? Okay. So his consideration is about different age groups in a small group. How do you make them all, regardless of the age difference, or how do you work with that? The most meaningful small groups I have been part of and the most effective ones Los grupos más efectivos y los que han tenido más significado para él have been multi-generational groups. han sido grupos multigeneracionales. Children, Niños, teens, adolescentes, adults, elderly. adultos y ancianos. I was going to hit that later, but I'll hit it now Okay, él iba a mencionar esto más tarde, pero lo va a compartir ahora. because it's an important question and I don't want to leave without it. Esta es una pregunta muy importante que no quería dejar fuera. So when you organize a multi-generational small group, Cuando organizas un grupo multigeneracional, you don't separate everyone. no los separes. There's time for everyone to be together first, Hay tiempo para todos estar juntos primero, have snacks together, para tener meriendas juntos, perhaps sing together, cantar juntos, discuss about the week together, discutir sobre la vida durante la semana juntos. and then perhaps at that point there's a time to separate the children from the adults. Quizás en ese momento separarías los niños de los adultos. When you separate the children, it's nice to have someone supervising the children. Y cuando separes a los niños es muy importante tener alguien que los supervise. If it's a woman supervising the children, that's great. Si es una mujer supervisando a los niños, eso es excelente. If it's a man, I would ask for 2 supervisors. Si es un hombre, sugiero que tengan 2 supervisando. Or just, it's important that the children feel part of the group. This is their group. Es importante que los niños se sientan parte del grupo. Este es su grupo. They are part of the big group. Ellos son parte del grupo principal también. And I will guarantee you, my children have invited more people to small group tenfold than I have. Y te garantizo que mis propios hijos han invitado a más gente a estos grupos pequeños que lo que él ha hecho. But we have to work it together. Tenemos que trabajarlo juntos. I'm speaking ideal world. En un mundo ideal,
do the best you can do. Haz lo mejor que puedas. I also believe in multi-generational church. Y yo también creo en iglesias multigeneracionales, It gets complicated and messy, y a veces eso se pone complicado y difícil, but it's a goal worth working toward. pero es una meta que vale la pena trabajar por ella. In the end, people are looking for genuine relationships. Al final lo que la gente está buscando es relaciones genuinas. And your contacts, the people who are unconnected or unchurched, they're looking for a group like the one you might lead. Y esa gente con la que tú estás en contacto, lo más probable es que están buscando un grupo como el que tú tienes. This is not rocket science. Esto no es ciencia ciencia complicada. We all know how to make friends. Todos sabemos cómo hacer amigos. We know how to go to the bar and invite someone to a beer. Todos sabemos cómo invitar a alguien a ir a un bar y tomar una cerveza. It's just a little more complicated to invite them to your house for a group or to join you for church. ¿Qué es más complicado, invitarlos a un grupo pequeño o invitarlos a la iglesia? You know how to do it, the words are the same. Tú sabes cómo hacerlo, las palabras son exactamente las mismas. Would you join me at ¿Me acompañarías en small group, grupo pequeño, coffee, café, church? iglesia? We have to ask the question. Tenemos que hacer esa pregunta. It's also important that in helping to reach out to our colleagues, our friends, our unchurched, Es muy importante cuando estamos tratando de alcanzar a estas personas y amigos que no van a ninguna iglesia. that as I mentioned earlier, you need to use the gifts of the group members. Tienes que usar esos dones de los miembros de tu grupo. By doing that, you're also reducing the division between group leader and member. You're now all taking a leadership role by evening the field. De esa manera estás reduciendo esos roles que podría ser divisivos en el grupo pequeño. By giving roles to everyone, you're generating ownership by everyone. Cuando todos tienen un rol que hacer en el grupo, todos se sienten miembros y dueños del grupo. You're also encouraging people to look specifically at other people and say, hey, you have this gift, or hey, would you join us? Y así también tienes esas personas de tu grupo que van a reconocer en otras dones y que también van a querer invitar a otras al grupo. I belong to a group in our schools in my city, Él pertenece a un grupo en su escuela, en su ciudad, and now we're trying to get more people involved. y estamos tratando de tener más gente envuelta. And I'm reminded each month of this quote. ¿Sí, ok? I'm reminded each month of this quote. Y cada reunión se recuerda de esta frase. Being inclusive is inviting someone to the party. Ser inclusivo significa invitar a alguien a la fiesta. Being Inclusive. Being intentional is asking them to dance. Ser intencional significa invitarlos a bailar. So don't just invite them to be a part. Invite them to be a part and take leads. So, no simplemente los invites a llegar, pero también a que participen y que tengan un rol. What was the phrase about being inclusive? Okay. So in English the phrase is being inclusive is inviting somebody to the party. So, otra vez repitiendo, ser inclusivo es invitar a alguien a la fiesta. Being intentional is asking them to dance. Ser intencional es invitarlos a bailar en esa fiesta. So, hay una diferencia ahí. So perhaps you want to know, what is my group being effective in doing these things? So, la pregunta es, ¿tu grupo está siendo efectivo en hacer esto? How will I know if they are being effective? ¿Cómo voy a saber si están siendo efectivos? One of the simple measures is, are there more people in the groups when you started your study session than when you ended them? So, la pregunta es, ¿había más gente cuando empezaron los grupos o cuando terminaron? Or perhaps there are more people interested in signing up to be parts of groups than were previously. O quizás hay más gente interesada en formar parte de estos grupos. Has interest in the groups grown? El interés en los grupos ha crecido. A second way you can tell your groups are being effective Otra manera de saber si los grupos están siendo efectivos is by looking at the group members' participation in the church service. es viendo cómo los miembros de tu grupo pequeño participan en las reuniones de la congregación. Are these members more actively serving in the life of the church? ¿Están
participando y sirviendo más activamente en la actividad de la congregación. And our pastors will love this. Los pastores les va a gustar escuchar esto. Are these people giving more time and more resources to serve outside the church on behalf of the church? Estas personas están siendo activas y trabajando en nombre de la iglesia afuera de la congregación. So because there's a direct correlation between small groups and spiritual growth, Porque hay una relación directa entre grupos pequeños y crecimiento espiritual, there should be a correlation between group health debería haber una relación también entre la salud del grupo and the expression and use of gifts in the congregation. y en la manera que se expresan los dones espirituales en la congregación. So is that clear to everyone? No sé si eso ha quedado claro, si tienen preguntas. Any questions on how this might play out? ¿Tienen preguntas de cómo esperan que esto funcione? Me gustaría mucho que nos ampliara un poco sobre planificar la multiplicación. Se acerca por un tiempo, ¿cómo se planifica? Okay. If you can go a little more in depth on how to plan for that multiplication. How do you make this happen? How does it play out? The first thing is, do people here know who John Maxwell is? ¿Ustedes acá saben quién es John Maxwell? It does not matter. He is a Christian leadership author. Él es un autor cristiano. Okay. John Maxwell says, everything rises and falls on leadership. Todo puede crecer o caer dependiendo del liderazgo. The first thing you need to do is your group leader needs to identify an apprentice. So, lo primero que tiene que hacer el líder del grupo es reconocer a un aprendiz. And the idea is as the group grows, Y la idea es, conforme el grupo crece, from day one we know the apprentice is going to become either the facilitator of this group or a new group. eventualmente ese aprendiz se va a ser el facilitador de este grupo o va a empezar su propio grupo. If your group has reached 18, Si su grupo ha alcanzado 18 miembros, you're past the time it should have split. ya te has pasado del tiempo y ya se tendrían que haber separado. And I'll apologize, I don't like the word split. Y se disculpa que no le gusta la palabra Multiplied. separación. The word is multiplied. Multiplicación es mejor. It's in the back. How many times that one group needs to grow or separating? En mi congregación hemos visto esto que está diciendo él. Ujú. Hay varias generaciones Ujú. y la iglesia sí crece, pero hay un fenómeno extraño y es que cuando llega a un punto tan grande, como el espacio no es tan grande, la gente tiende a irse a otra iglesia. Ah, Pero okay. se van a otra iglesia y se desarrollan ahí y van bien. Mm. Eventualmente vienen a nuestra iglesia. Okay. Pero yo quiero saber porque cuánto tarda en decir que se van a hacer, que va a pasar más grupos, más. Ujú. Porque digamos sí ha ido creciendo, Sí. pero no tengo idea o si él sabe qué cantidad de tiempo se necesita para ver Okay. más grupos. Okay. Let me summarize. One thing that she has noticed, at least in her region, is that she sees growth, but once they reach that point where they cannot be together anymore because of the numbers, some of those people leave, but they just go to other churches instead of staying on it. So if from the beginning of the group they have trained an apprentice, and that apprentice knows from the beginning, and the members all know they're going to at some point become two groups, that makes it easier for them to split. Okay. So, lo más recomendable es tener esa idea desde el Multiply. inicio, que conforme planificar, que considerando que va a haber crecimiento, que saben de que desde el inicio va a haber un punto en el que el grupo se va a separar. Before my small group multiplied, Antes de que su grupo se multiplicara, I told myself we did not need to. él se había dicho a sí mismo que no necesitaban hacer eso. My children referred to the group members Sus hijos se referían a los miembros del grupo as Aunt Sue, Uncle Nathan, Uncle John, Aunt Chera, Uncle Mark, and Aunt Joanne. se referían a todos ellos como sus tíos y sus tías, o los consideraban ya familia. Guess what? Adivinen qué, Our group multiplied, su grupo se multiplicó
and they still refer to them as Aunt Sue, Uncle Nathan, Aunt Shara, Uncle John. They still call them that. Y todavía se refieren a ellos como sus tíos y sus tías. I won't tell you it wasn't painful, No va a negar de que fue doloroso esa multiplicación, but it was needed. pero era necesario. If your group of 7 or 8 has not got to multiplication stage, Si su grupo de 7 o 8 no ha llegado a esa etapa de multiplicación and they've been meeting for 2 years, y se han estado reuniendo por 2 años, as pastor, mix them up. sería una buena idea tratar de mezclarlos y ver qué pasa. Start fresh, Empezar de nuevo, fresco. and still plan celebration times when the groups will all get together again. Y por supuesto planificar reuniones donde todos los grupos se unen y celebran juntos. I'd like to give you a few practical keys to use in groups. Les quiere dar unas cuantas ideas prácticas para utilizar en sus grupos. That way you have some things to take home and you can use with your other group leaders and within your own group right away. Estas son cosas que podrían utilizar en su propio grupo o con otros grupos que podrían entrenar. One of the first things you can do is to help your group members be good listeners. Algo que pueden ayudar a sus miembros del grupo es enseñarles a ser buenos, que escuchen bien, que pongan atención. When we take the time to engage in active listening, we actually learn a great deal. Cuando aprendemos a poner atención, a escuchar atentivamente, se aprende mucho. We learn about people, other people, and we hear about their struggles, joys, and needs. Así aprendemos de las necesidades y de las dificultades y de las alegrías de otras personas. We also come to understand our own tendencies. Y también así reconocemos nuestras propias tendencias. Whether that's a desire to jump in too soon, Quizás puede ser el deseo de saltar inmediatamente. read United States American. Second. That's in the United States American does that. Los americanos hacen eso muy a menudo. Stop listening, Paran de escuchar or think about our response rather than listening. y pensamos más en nuestra respuesta en lugar de escuchar lo que la otra persona está diciendo. Encourage your members to listen attentively. Por favor, estimulen a sus miembros del grupo a aprender a escuchar atentivamente. 2 friends in my life had this gift in a profound way. 2 amigos de él tenían este don de una manera muy profunda. The teacher's aide, Mrs. H. at our elementary school, The teachers. teacher's aide, her name was Mrs. H. Okay, la asistente de la maestra en la escuela, su nombre Mrs. H, And a friend who used to work at GCI with me, Tina Quo. y una amiga que trabajaba en Comunión de la Gracia, Tina. When you talk to these people, Cuando tú hablas con esas personas, the world stops behind you. el mundo se detiene detrás de There could be a ustedes. concert, fireworks, everything going on behind you. They would never know. Podría haber un concierto, fuegos artificiales, ruido. They're Esas looking at personas you. no van a saber. Looking you in the eyes and understanding what's going on in your life, they would never think to reach into their phone if they got a text. Ellas van a estar completamente atentos a ti y no se van a tomar ninguna distracción cuando te están escuchando. It was a tremendous joy for me to talk to them because I knew they genuinely cared about me. Para él era una gran experiencia hablar con ellos porque sabía que ellos le estaban escuchando a él con mucha atención. A great question, as I mentioned earlier on, Una pregunta muy importante que mencionamos anteriormente is to ask your members, to ask another member, what's been happening in your life this last week? es preguntar a los miembros del grupo qué les ha estado sucediendo en la semana And anterior then teach them to then stop talking and listen. y después enseñarles a parar de hablar y a empezar a escuchar. And then you can reverse and repeat. Y después puedes revertir eso y repetirlo. Another thing when you get home that you may have to face is working with difficult situations in your group. Otra cosa que probablemente van a enfrentar es situaciones difíciles en su grupo. This could be someone who talks too much, Puede ser alguien que hable más de la cuenta, someone who thinks they have to jump in and answer another person's question, puede ser que haya alguien que quiere responder a cada pregunta e interrumpir a cada momento, or someone who doesn't say anything. o alguien que no dice nada. These are all difficult situations. Y todas esas son situaciones difíciles en el grupo. As a group, agree that we will address these type of things in advance. Como grupo es bueno ponerse de acuerdo de que vamos a tratar estas situaciones desde el inicio. It is way easier to decide in advance we will face these issues
Es mucho más fácil que desde el inicio estén de acuerdo de que van a enfrentar estas dificultades, than to let them go on until it has become a problem or it has become an irritation. en lugar de dejarlas ignoradas hasta el punto en que se convierten en un problema más serio. So one of the things we often encounter is a person who likes to talk a lot. Muy a menudo nos encontramos con una persona en el grupo que le gusta hablar bastante. We all know people like this, right? Todos conocemos a alguien así, ¿no? And if you're in a small group, how do you say that to them? So, si estás en un grupo pequeño, ¿cómo le dices a esa persona que habla mucho? I'm not going to say this will work for you, Él no puede decir que esto va a funcionar con ustedes, but it's worked for me. pero ha trabajado con él. I have two beautiful, amazing children. Tengo 2 niños maravillosos. My daughter says 100 words for every one word my son says. Mi hija dice 100 palabras por una palabra que mi hijo dice. So it's when if I'm talking to someone, I can say, hey, you know, my daughter, Hannah, she likes to talk and she's always involved in conversation. You remind me of her. So, que a esa persona le dices, mira, yo tengo esta hija que habla bastante y tú me recuerdas a ella. Or however you would say that. Make it a personal experience. Say, hey, I have 2 kids like this. Hazlo una experiencia personal de que tienes I know where you're hijos coming como from. él y que sabes de dónde vienen. But we have to kind of make sure everyone has a chance. Pero tenemos que asegurarnos de que todos tienen una oportunidad de hablar. What are some other issues that you may have faced in your small groups that have been difficult that you'd like to talk about? Algunas otras dificultades que ustedes han encontrado en sus grupos pequeños que les gustaría mencionar, que les gustaría compartir. I have lots more notes. You don't have to say anything, but I would love to hear Él it. tiene muchas notas acá, pero si tienen alguna dificultad que han encontrado en su grupo pequeño que les gustaría compartir, ¿sí? ¿Cómo hacer cuando alguien más quiere tomar el control del grupo? ¿Cómo enfrentar esa? What do you do when there's someone in the group that wants to take control of the group, to be in charge of the group? So the group should first of all either know in advance or know when you go home. So, el grupo desde el inicio tendrían que saber cuándo es que se van a casa. We will begin to discuss difficult situations up front, Vamos a discutir esas situaciones difíciles desde el inicio and we'll address them in love as the life of the group goes on. y las vamos a enfrentar de una manera amorosa. And then maybe a month from now, Quizás un mes después we talk to the person and say, we notice sometimes that you want to answer for other people or you would like to take control of the conversation. We'd love to hear what you have to say. Can we do that after we finish the discussion today? So, a esa persona que le gusta tomar en control, quizás un mes después de que el grupo inició, le puedes decir, hemos notado que a ti te gusta responder por otras personas o que intervienes en la conversación de otras personas. ¿Podríamos hacer esto quizás después de la reunión? I am super simplifying this. Y él ahorita lo está simplificando, pero esa es la idea, que buscar una manera de mover eso para... I'm not giving you a true template for an answer, So, este no es algo específico, pero es ideas a considerar con esa persona difícil, ¿no? but the principle is true. Pero el principio es real, que So agree as a group how you will handle difficult situations. como grupo es una muy buena idea tener una idea, un acuerdo de cómo van a funcionar desde el inicio. In line with that is, as a group, it's important to establish boundaries. Y es muy importante como grupo que establezcan límites. In the United States, a boundary can be a negative thought, A veces quizás en Estados Unidos un límite se puede considerar como algo negativo, but it's actually very positive because it allows you to focus on the specific task at hand. pero es algo muy positivo porque al final ayuda a enfocarse en las tareas que están a mano. So establish boundaries on how long people can talk, establish boundaries on what things we're talking about in this particular meeting. So, es una muy buena idea establecer límites en los tópicos de los que se va a hablar y por cuánto tiempo cada persona va a hablar. In the end, every one of us has faults and every one of us is a sinner. Al final, todos nosotros tenemos nuestras propias fallas y todos somos pecadores. Every one of us has things you'd like to work on. Todos tenemos algo en lo que quisiéramos mejorar. I'd like to work on speaking more slowly.
Él le gustaría trabajar en hablar más lento. I know this about me, Y él lo sabe de él. and someday I'll fix it. Y algún día espera poderlo preparar. We should not be sensitive to in a loving environment, discussing our strengths and our weaknesses. En un ambiente lleno de amor, tenemos que tener la habilidad de hablar de nuestras fuerzas y de nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes y debilidades. One of the other things I'd like you to, things you could take home and use right away, is to begin thinking about multi-generational groups. Algo también que quiero que se lleven con ustedes y que consideren son esos grupos multigeneracionales. We talked about it before, Ya lo hablamos anteriormente, but I have it in my notes here because I feel this is very important that you consider. pero tiene aquí en las notas algo muy importante que quieren que consideren. And if you want, take that to the next level and ask your pastor, can we make sure we have multi-generational church? Y si quieren llevar esto al siguiente nivel, hablen con sus pastores y para que consideren si quieren tener una iglesia multigeneracional. If your pastor gets upset with you, send them to me or send her to me. Si al pastor le molesta, déjenle saber y que hablen con él. I may not win the discussion, Puede ser que no gane la discusión, but I'll argue on your behalf. pero él va a discutir en tu nombre. When I say multi-generational church, I don't mean kids have to be present for the entire church. Cuando él dice grupo, iglesias generacionales, no significa de que los niños tienen que estar durante todo el servicio, But they're involved in an important percentage of the church. pero están envueltos en un gran porcentaje de la iglesia. Our kids used to love to receive the offering, and when they did, Los niños en su congregación les gustaba recoger la ofrenda, it didn't quite relate to them the envelopes. pero ellos no entendían muy bien lo de los sobres. So one of the children asked the pastor, could they put food in the basket? So ellos le preguntaron al pastor si podían poner comida en las canastas de la ofrenda. And thankfully the pastor said yes. Y de muy buena manera el pastor dijo que sí, ¿por qué no? It makes me smile every time I see the offering basket go by and I see a can of green beans in it. Y a él le hace sonreír que cuando pasa en la canasta de la ofrenda, ve ahí en la canasta una lata de frijoles. That's okay with me. Él está bien con eso le alegra, le gusta. We have about 10 minutes left if we use our original time. We could talk about this some more, have some discussion, or we can move to a last section about perhaps an organization. Tenemos como 10 minutos más, nos podemos enfocar en las notas que él tiene o podemos hablar también de organización. I do not want you to say organization because it's in my notes and I said that. I'm here for you. This is your time. Que esto es decisión de ustedes, este es su tiempo, les da la libertad We have 10 minutes left. If you want to talk, I'm ready to talk. So, si ustedes quieren hablar, quieren compartir algo, él está más que alegre de escucharlo. Yep. Ajá. Pues hermano, cuando vamos a hacer un grupo, pues me voy enfocado a escuchar a los jóvenes. Es que los jóvenes de hoy, ¿cómo podemos compartir? ¿Cómo se hacía hace 10, 15, 20 años atrás? Entonces tenemos que usar con mucha creatividad. O sea, entonces, ¿qué estrategias podemos hacer para hacer atractivo el estudio bíblico con los jóvenes hoy en día? ¿Entiendes? Para que no nos aburran, no se vayan, lo que sea, bien agradable. Any tips you can share to make these small groups attractive to young people, so they don't get bored in these small groups? So the question, you heard the question. So, la sorry. pregunta de él era, ¿qué podemos hacer para atraer en estos grupos pequeños a las jóvenes generaciones, a los adolescentes, a los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para que ellos no se aburran? Okay. So one of the great ways is to take the service activity that your group is going to do, So, una manera es tomar el servicio de actividades que vas a usar con el grupo and volunteer at the teen center. y hacerte voluntario en el centro para adolescentes Or volunteer at a school. o ser voluntario en una escuela. You're getting the young people involved in their environment. So, ahí tienes a los adolescentes envueltos en su propio ambiente. So, llevas ese grupo donde tienes jóvenes a trabajar con otros adolescentes. Eso es la idea a considerar. At the same time, on behalf of the church, Y a la misma vez, en nombre de la iglesia, the group is providing a service to the community. el grupo está proveyendo un servicio a la comunidad.
So, let me just rephrase a little bit just to make sure. So, yeah, la idea es, si tienes adolescentes en el grupo, buscar actividades en que los jóvenes puedan participar y ellos interactúen con gente de su misma edad. Y por eso que estaba mencionando quizás la escuela, algo en lo que puedan servir en la escuela. During your group meeting times, Durante las reuniones del grupo, specifically ask the youth in your group, whether they be teens or young adults or children, a los miembros niños o adolescentes o jóvenes del grupo que les preguntes, ask them, this thing we've been talking about today in group, how does it relate with that group? so les preguntas a ellos lo que sea que estuvieron hablando ese día en el grupo, cómo ellos se relacionan con ese tópico, con ese tema. And when thinking about that issue, Y cuando están pensando de este tópico, how can we make our church more attractive to that group? ¿cómo podemos hacer la iglesia que se vea más atractiva para ese grupo? Ask the teens what they think. Pregúntale a los jóvenes qué es lo que ellos piensan. Ask the kids what they think. Pregúntale a los niños qué es lo que ellos piensan. And then be a good listener. Y entonces es cuando tienes que ser un muy buena escucha, que escuches lo que ellos están diciendo. Ser creativo, sí, yeah, use creativity. Tim, you have a question? Okay, I have another one over here. Question. Comment on confidentiality. The quickest ways to destroy a group is to break confidence and share stuff that happens within the group outside the group. Okay, so el punto que él menciona, confidencialidad. A veces en el grupo algunas personas comparten cosas muy personales y que cuando rompes esa confidencialidad, puede ser que el grupo también se destruya porque rompiste la confianza. ¿Qué se puede hacer al respecto? That's a very good point. I'm glad Tim brought it up. You should treat everyone in your group as your best friend. Deberías tratar a cada miembro de tu grupo como tu mejor amigo. Eso es algo muy importante. You know you will share with that person things you would not share with other people. Tú sabes que con esa persona vas a compartir cosas que no vas a compartir con otras. Because you know that person will not tell other people. Porque tú sabes que esa persona no le va a decir a otra también. That being said, Con eso que se haya dicho, every group leader todo líder de grupo needs to know when it's time to refer a situation or a difficult person or a difficult predicament to the pastor or to a professional counselor. Okay. Todos tenemos que poner atención que a veces una situación difícil la tendrían que llevar al pastor o a un consejero profesional. Eso es de reconocer cuándo es que tendrían que llevar esa dificultad con alguien más que pueda ayudar. Is that good? Then just a question. Some people advocate a predetermined time given to a group. That can be perhaps a group meeting for 6 months, perhaps a time limit. Encouraging people to attend because people don't like to commit long term. Obviously, the benefits and disadvantages to this. What are your thoughts on that, and how would it impact? I can perhaps see an advantage of also encouraging it then afterwards to split into groups for after that. What are your thoughts on that? Okay. So, su pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de a veces planificar que a 6 meses, que la duración del grupo va a tener un cierto periodo? Esas son las consideraciones. ¿Qué ventajas tiene eso? I think especially when inviting new people in, and if that's our goal, is we're going to make this attractive to new people, we start with a time frame. It may be 6 months, or maybe it's part A 6 months, part B 6 months, and part C 6 months. Join on for part A. And then if you like what you see, continue on in point B. And then if you really like what you see and you want to invite a new person to join you in part C, both of you join in part C and we go on from there. But I believe there needs to be chapters, and you decide the length based on what you're doing. At some point, those chapters make a part of a book, and at some point the book ends. Okay. So, sí, él recomienda y él considera que sí es una buena idea de tener una planificación, plan A, después plan B, capítulos más bien, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y que conforme van avanzando en este grupo, que consideren qué es lo que se va a hacer en el siguiente paso, si valdrá la pena invitar a una persona más al grupo, pero al final hay que considerar cómo es el grupo se está movilizando, cómo está creciendo, pero sí es muy buena idea tener una línea de tiempo, una planificación
y actuar de acuerdo a cómo va las cosas cambiando. Es acerca de los temas. Los temas dependen de las necesidades del grupo. Se establece cómo ustedes se hablan, sobre todo si son muy nuevos, Sí. vienen de la tradición. Okay. Creo que eso ya lo había mencionado él anteriormente, de que hay que poner atención a los dones que el grupo tiene, a los intereses que el grupo tiene, y de ahí nos acoplamos y adaptamos, desarrollamos el tema de acuerdo a las necesidades del grupo. So he was mentioning about how do we pick the topics or that we discuss in the small groups, and I think we kind of touched that earlier on, that you recognize those needs in the group and their gifts. And I will add, did you say that to them already? Yeah. Okay. I will add to that the small group leaders need to be working with a pastor so that there's also a joint progression with what's happening in the small group discussions and what's happening in church speaking life. So that there's kind of a pairing. Small groups don't follow by mirror what the church is doing, but they follow together so that group life relates directly to what's going on in church life. Okay. So, es muy buena idea y muy importante de que los grupos pequeños se comuniquen con el pastor y que tengan una idea. No es que tenga que ser un espejo de lo que la congregación está haciendo, eso no se tiene que reflejar directamente en el grupo pequeño, pero sí de que tiene que haber una conversación de manera de que lo que se hace en la congregación y lo que se hace en el grupo pequeño tengan algún tipo de relación. ¿Tú tenías una pregunta? He had a question over here. Okay. ¿Cómo hacer llegar un miembro que ha participado varias veces en un grupo, hacerlo llegar a la iglesia que no quiere? Tips on how to make someone who's been coming to a small group for quite some time, but still doesn't want to make that jump to come to the actual church. Any suggestions there? So, did they all hear this? Si no escucharon su pregunta, ¿cómo hacer si tienen un miembro en el grupo pequeño que ya lleva un tiempo llegando al grupo pequeño, pero no quiere ir a la congregación en sí? Sugerencias e ideas. The next step is to invite them to a church potluck or a church outing. So, el siguiente paso quizás sería una muy buena idea invitarlos a una comida de la iglesia o un viaje, a una excursión de la iglesia, no necesariamente a la reunión. Now semanal. I have that's one way. Esa es una manera. That now I know more faces in the big crowd, but we're not in the church yet. So, así conoce más caras del grupo más grande, pero no está todavía en el ambiente de la iglesia, de la comunión semanal. And hopefully the other group leaders and the pastor Y con la esperanza de que los otros líderes de grupos y el pastor have been coaching their members to engage new people. Y de que ellos han estado entrenando a los miembros de sus grupos para acercarse a nuevos miembros. And when this person sees some of the faces in the bigger group, Y que cuando esta persona mire estas caras en el grupo más grande, those faces engage them in a meaningful way. que estas personas se acerquen con ellas de una manera que tenga significado. That's one way. It's not Esa es the una only manera. way or the best way. Quizás no sea la mejor manera, pero es una manera que podrías tratar. Out of respect for your time, I would love to stay here and talk all night, and I will stay as long as you want. But the rest of you are free to go. Have a great evening. Thank you for coming, and God bless each one of you. Muchas gracias por venir, que Dios me los bendiga, que ya se nos acabó el tiempo.